¿Por qué Perú tiene la geografía más misteriosa de Latinoamérica? Perú se ubica en la zona oeste del mapa de América del Sur. Su historia precolombina es atractiva y rica en exotismos y curiosidades. También posee un ecosistema diverso y variado. Tiene zonas montañosas de los Andes, así como regiones tropicales más calurosas y húmedas, todo en un mismo país. Comparte fronteras con Colombia, Ecuador y Brasil, las cuales están limitadas por bosques tropicales que albergan diversidad de especies animales y vegetación. Mientras que las altas regiones montañosas de los Andes sirven para delimitar las fronteras con Bolivia y Chile. Esta diversidad climática y paisajística también se refleja en la diversidad cultural de sus pueblos y la cantidad de lenguas originarias que aún persisten. Su civilización tiene 5.000 años de antigüedad. El emblema del Perú es su gran variedad de atmósferas y sus extensas zonas, prácticamente únicas en el mundo. Desde la minería hasta la explotación pesquera, son de las más abundantes del planeta. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El Mar del Perú, símbolo de la variedad de su pueblo. El Mar de Perú se divide en dos. Puede ser frío, sobre todo por la influencia de su ecosistema serrano y vientos, y puede ser tropical, en las regiones costeras, que dan contra los bosques secos. Que el mar sea frío se debe a tres motivos. Primero, porque la corriente de Humboldt pasa sus aguas. El segundo, se debe a la altura de la cordillera de los Andes. Y el tercero a la famosa fosa del Perú, también llamada fosa de Atacama por los chilenos. La fosa del Perú es especialmente rica en especies marinas. Es una de las fosas oceánicas más ricas del mundo. La fosa del Perú se extiende unos 6.000 kilómetros frente a las costas de Perú y Chile. Tiene unos 8.000 metros de profundidad y alberga especímenes y vegetación marina de gran interés geológico, como holoturias y microbios milenarios. Por la riqueza ecológica y económica de esta fosa, se originaron enfrentamientos fronterizos entre Chile y Perú, que fueron parcialmente zanjados por el Pacto de Lima de 1929 y el Pacto Bogotá de 1948. Sin embargo, el conflicto sigue sin resolverse hasta entrado el siglo XXI. En el año 2008, Perú interpuso una demanda en la que apeló al Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas, reclamando las constantes invasiones pesqueras de los barcos chilenos. Chile reclama que el límite se extienda hasta la región de Itol y Perú alega que el límite se encuentra en el punto Concordia. El principal motivo de este enfrentamiento se encuentra en la riqueza económica y geológica de las fosas. Perú es el principal productor de harina de pescado del mundo y representa el 75% de la producción pesquera a nivel nacional. Esta harina de pescado se fabrica a partir de la explotación de la anchoveta, un pez típico de la zona que habita a 180 kilómetros de la costa de Chile y Perú. Con la anchoveta también se producen aceites de gran valor nutritivo y comercial. Unos 76.000 pescadores dependen de este ecosistema para subsistir y mueven una economía pesquera de millones de dólares. Las fosas oceánicas son estrechos marinos y muy angostos y profundos. Suelen encontrarse en los bordes continentales y son frecuentes del lado del Pacífico. Perú tiene un clima cambiante entre la región húmeda y tropical del norte y los vientos fríos provenientes de la cordillera de los Andes y del Océano Pacífico. En el ecosistema del Perú, los climas tropicales y los helados se combaten entre sí. De hecho, la cordillera de los Andes es una barrera natural contra las lluvias provenientes de sus selvas. Prácticamente toda su costa es desértica, desde Piura hasta Tacna, con una temperatura en la superficie del mar que alcanza los 19 grados centígrados. También podemos encontrar en sus costas una neblina denominada garúa que cubre de forma permanente la zona, llegando hasta la capital del Perú, en Lima. En las selvas, en cambio,
podemos encontrar abundante vegetación y lluvias frecuentes, de hasta 2000 milímetros al año. Todas las selvas del Perú se extienden dentro de la región de la cuenca amazónica y tienen un promedio de 25 grados centígrados. Esta variedad climática crea una sensación de exotismo, varios paisajes en una misma región. Si lo vemos desde su extremo norte, es un país tropical. En la región que limita con Ecuador, se mezcla el placer por el clima tropical y el peligro de las actividades ilegales de la Amazonia. Y si miramos desde el lado sur, es un país frío, al lado de la portentosa cordillera de los Andes. También encontramos las misteriosas ruinas Machu Picchu. La gran cordillera de los Andes, región de los misteriosos incas. En la región que da al sur, donde están las zonas montañosas de la gran cordillera de los Andes, las historias de sangre y dolor se enraizan en la tierra. Iquitos, región que limita con el Amazonas, se encuentra a 965 kilómetros de Lima, la capital del Perú. Antes de que existieran los aviones, una persona de Iquitos tenía que recorrer a pie y canoa unos 11.000 kilómetros. Atravesaba el Amazonas, el Atlántico y el Pacífico. Todo esto sí quería evitar las peligrosas zonas rocosas de los Andes. Pero lo asombroso de esta región se encuentra sobre el valle del río Urubamba. Allí se encuentran las ruinas del Machu Picchu. Las antiguas ruinas incas del Machu Picchu se encuentran a 80 kilómetros de Cusco. Esta es una de las construcciones precolombinas más emblemáticas y visitadas del mundo. Mucho se habló sobre el misterio de los incas, que construyeron hace miles de años estas extravagantes edificaciones. Algunas torres no se saben para qué se usaron. En realidad, el mito también se sustenta en cómo el hombre occidental vivió este descubrimiento en el pasado y aún hoy. Las poblaciones de los pueblos originarios las ven como algo completamente natural y lleno de sabiduría. Lo que más atrajo a los antropólogos del mundo fueron los avanzados sistemas hidráulicos y cómo diversos objetos y ruinas se sincronizaban con perfección matemática con las constelaciones. Todavía existen muchas construcciones, objetos y ritos que no se comprenden del todo. La poca cantidad de objetos escritos no permiten que los secretos del Imperio Inca sean revelados. Las estructuras de Machu Picchu se remontan hasta el siglo XV. Allí se retiró un sabio inca llamado Pachacútec. Fue un lugar de retiro para él y su familia hasta que por algún motivo misterioso se retiraron. Perú, la mina de oro y plata más abundante del planeta. Perú es más que una zona llena de misterios y magia. Su mismo nombre designa el poder de la abundancia de la Madre Tierra. Este significado del Perú proviene de su estrecha conexión con la población inca. Esta civilización estuvo gobernando por siglos las ricas tierras del Perú. Es que decir que Perú es abundante en riqueza no es una cuestión de simples palabras. Posee muchas tierras que tienen valiosos recursos minerales. De hecho, Perú es el segundo productor mundial de minerales como plata, zinc y cobre. Las industrias tecnológicas de hoy requieren de estos minerales para fabricar los dispositivos electrónicos más diversos. No es una exageración si decimos que el mundo tecnológico se sustenta en base a la riqueza milenaria del Perú. Y si decimos que es la tierra del oro, tampoco sería exagerado. En sus tierras puede haber minas de oro casi inexploradas, así como de estaño o plomo. Y si Perú tiene estos recursos naturales tan ricos, es gracias a que limita con la gran cordillera de los Andes. Muchos de estos minerales provienen directa o indirectamente de sus raíces. Por ello es que Perú es un país minero por excelencia. Junto a su potencial geológico, encontramos que posee las infraestructuras y los insumos necesarios para una rica explotación. Y esto solamente si mencionamos minerales metálicos que se esconden en las regiones rocosas. Dentro de estas tierras existe otra gran cantidad de minerales industriales, también denominados minerales no metálicos. Estamos hablando de mármol, diatomita y borato. Es una de las pocas regiones del mundo donde podemos encontrar en abundancia estos ricos materiales. La agricultura, entre la potencialidad y la debacle. A pesar de que en Perú no están las tierras más fértiles de Sudamérica,
Su economía también se concentra en la actividad agrícola. Son tierras de baja productividad en la zona agraria antiplánica y amazónica. La sequía y algunos periodos de inundaciones hacen que los cultivos se pierdan en un abrir y cerrar de ojos. A esto se le suma la poca o rudimentaria maquinaria existente. Tampoco se utilizan fertilizantes ni semillas mejoradas con transgénicos. En realidad, el modo de producción agrícola se concentra en comunas. Casi todo lo que produce no es para comercializarlo, sino para el consumo de las familias de las comunas. Y si hablamos de las regiones selváticas de la llamada Madre de Dios, cerca del Amazonas, encontraremos que la actividad agropecuaria tiene que combatir contra constantes plagas que afectan las plantaciones de café y arroz. Es que en Perú, el costo de los insumos agropecuarios es alto. Esto disminuye la posibilidad de que su comercialización sea más exitosa que en otros países. Pese a esto, el potencial agropecuario del Perú es enorme, principalmente si tomamos en cuenta las enormes hectáreas dispuestas para la agricultura, siempre que se mejore la tecnología y las especies madereras que están en abundancia. Por ejemplo, se pueden encontrar reservas de madera de castaña, xiringa y pijuayo. Con la industrialización de la castaña, se podría proveer y exportar para la industria de la harina y el aceite. Una historia llena de altibajos. La historia del Perú se remonta hasta la civilización del norte chico y el imperio inca. Los incas fueron uno de los imperios que gobernó la América Latina precolombina. De hecho, nacieron en los Andes y gobernaron muchos pueblos vecinos entre los siglos XV y XVI. Este imperio también se le conoció con el nombre quechua, Tahuantinsuyo. Su expansión comenzó en la zona de Cusco y abarcó enormes extensiones de tierra y mar. De hecho, su dominio llegó a cubrir 2.500.000 kilómetros cuadrados, comprendiendo el lado oeste del Océano Pacífico, la zona este de la selva amazónica, parte de Ecuador y hasta las actuales regiones de Colombia y Chile, como el río Acancmayo y el río Maule. Pero todo cambió con la llegada de los europeos a las costas del Perú en el año de 1531. Allí se toparon con la civilización inca. Francisco Pizarro, colono español, se dio cuenta que en las tierras del Perú se escondía una vasta riqueza. Por ello, entre 1530 y hasta 1533, utilizó sus tropas para apoderarse de la zona de Cusco. Así fue como en 1542 Pizarro fundó la actual capital de Lima. Estableció un virreinato que controlaba el resto de las regiones coloniales de toda América del Sur. Prácticamente este virreinato controló de forma centralizada el resto de las colonias hasta principios de 1800. A partir de esa década, comenzaron las revoluciones de José de San Martín y Simón Bolívar. Por un lado, San Martín declara la independencia en la propia Lima el 28 de julio de 1821, y luego de 4 años de ardua lucha, se lograría una independencia de forma parcial contra el reinado de España. Pero no fue hasta 1879 que, finalmente, el Reino de España reconoció que Perú era una nación libre e independiente. Pero la paz no llegaría al Perú. Muchos países vecinos y pueblos internos comenzaron una disputa árida por las ricas tierras que ahora no estaban en manos de los españoles. Estos conflictos finalmente llevaron a la Guerra del Pacífico, que ocurrió entre 1879 y 1883. Inclusive, estas disputas territoriales continuaron hasta parte del siglo XX. Pero a pesar de que la historia parece lejana, en 1929 se firmó un acuerdo entre Chile y Perú para dejar de disputar las fronteras. Este acuerdo limitó las zonas fronterizas y dio por finalizado el conflicto beligerante. Pese a este logro, el acuerdo se implementó años después. En 1999, todavía existen desacuerdos y disputas en relación a los límites marinos, especialmente la fosa del Perú. Ya a finales del siglo XX, la inestabilidad social originó serios golpes militares. Un gobierno militar comandó al país entre 1968 y 1980. Fue el general Francisco Morales Bermúdez quien reemplazó a Juan Velasco Alvarado, el que comenzó su mandato en 1975. Bermúdez trajo la democracia al Perú, no sin problemas,
permitiendo que se redactara una nueva constitución y que se convocaran elecciones, se celebraron en mayo de 1980. En esta elección se volvió a elegir a Belaúnde Terry, el presidente democrático de 1968, que gobernó antes del golpe militar. Sin embargo, a pesar de que el proceso democrático se afianzó, la paz social tenía sus resquebrajamientos. Los problemas económicos atacaron al país debido a múltiples problemas estructurales y hasta climáticos. Entre 1982 y hasta 1983, el fenómeno climático del Niño provocó una oleada de inundaciones, sequías y acabó por dilapidar una de las principales fuentes de sustento de la población, la pescadería. También hicieron su parte, afectando la paz social, los movimientos terroristas de Sendero Luminoso y el movimiento Tupac Amaru. El proceso democrático continuó con fuertes caídas y descensos. Luego de la presidencia de Alan García Pérez, que gobernó a partir de 1985, vino la presidencia de Alberto Fujimori en 1990. Perú nunca logró recuperar del todo la estabilidad política y social, pero su pueblo se mantiene en pie, intentando fortalecer su democracia y sus instituciones modernas. La civilización más vieja que se conoce, con 5.000 años de antigüedad. En Perú se cree que existe la civilización más antigua jamás encontrada, la ciudad sagrada de Caral. Actualmente es un sitio con un valor arqueológico y es patrimonio de la humanidad. Su historia se remonta a más de 5.000 años. La civilización Caral se encuentra a 182 kilómetros de la capital de Lima, en el Valle de Supe. Esta era una zona sagrada para el pueblo Caral. Casi todos los objetos que se han encontrado en la zona se sospechan que eran utilizados para hacer ritos y ofrendas. Prácticamente, conocer el Caral es conocer cómo era la antigua humanidad en sus comienzos. El tejido de las abuelas del siglo XX proviene del Perú. Otros de los hitos peruanos son los extravagantes ponchos que vienen de la época de los incas. Se necesitan unas 600 horas para terminar de tejer un poncho peruano. Son unos 6 meses de hilado, tejido y teñido. De hecho, muchas de las técnicas de tejido que hoy se usan provienen del pueblo peruano que existió hace 3.000 años antes de Cristo. La duna más alta del planeta, el Cerro Blanco. El Cerro Blanco del Perú es la duna más alta de todo el planeta. Se ubica en el desierto de Sechura y está a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar. Este era un sitio sagrado para el pueblo Nazca. Ellos tenían la creencia de que dentro de las dunas se escondía un lago. Los Nazca siguen hasta hoy haciendo ofrendas y realizando largas peregrinaciones, como lo hicieron sus antepasados hace 1.300 años. El cañón más profundo del planeta, con 3.000 metros de profundidad. Y sumado a esta gran cantidad de regiones únicas en el mundo, se le suma que en Perú se encuentra el cañón de Cotahuasi, el más profundo del mundo. Tiene una profundidad de 3.535 metros y se encuentra al noroeste de la ciudad de Arequipa. El Imperio Inca, el más extenso y largo después del romano. Los incas fueron un gran imperio. Su reinado se extendía por unos 65.000 kilómetros cuadrados, muy bien conectado por unos caminos llamados chasquis. Incluía 24.855 millas de caminos y dependía de una red de chasquis, corredores, para mantener conectado el reino. Otro hito de los incas es que el censo fue creado por este pueblo milenario. Como los antiguos incas no tenían un sistema formal de escritura, desarrollaron un tipo de registro utilizando nudos hechos con hilos de lana. Estos hilos se sujetaban de un extremo a otro, utilizando cuerdas. Se los denominaba quipus y representaban distintas medidas como la cantidad de cultivo, las deudas, los casamientos y otros eventos importantes. Pero lo más asombroso es que fueron los incas la única cultura de la antigüedad que identificó constelaciones. Tanto de día como de noche, registraban las constelaciones como si tuvieran telescopios. Algunas de las calles principales de Cusco están diseñadas para alinearse con las estrellas. De hecho, en Machu Picchu, cada templo solar o piedra ritual se alinea perfectamente con el sol para celebrar un determinado solsticio.
el problema de las hojas de cocas y el cultivo ilegal. Uno de los cultivos que más abundan en Perú es la hoja de coca. En vastos territorios de la Amazonia se cultiva esta planta que causa graves problemas de deforestación ilegal. En la región de Ucayali se encuentra Callería, una de las cuencas cocaleras más abundantes. Allí hay más de 1000 hectáreas con cultivos de coca que fueron tomadas por el narcotráfico. Básicamente, el narcotráfico explota las zonas originarias para hacer sus rutas ilegales y cultivar coca, amedrentando a la población y trayendo una gran cantidad de violencia a la vida de las comunidades. En Perú hay 47 lenguas originarias. En Perú, la diversidad cultural se vive a través de las 47 lenguas originarias, que aún hoy son moneda corriente en la población. 4 millones de personas hablan estas lenguas para comunicarse entre los 55 pueblos originarios que viven en las sierras, la selva o las costas. Es tanta la fuerza cultural de esta diversidad que cada 27 de mayo se celebra el Día de las Lenguas Originarias del Perú. De hecho, la política nacional del Perú se concentra en que la educación intercultural se mantenga por generaciones, tanto en las ciudades más urbanizadas como en las zonas rurales y costeras. Se respeta que algunas personas no hablen el español. En definitiva, Perú es una tierra de abundancia y misterios, muy rica en diversidad. La base económica del país se sustentó por largos periodos explotando los vastos recursos minerales, marinos y agrícolas, principalmente para consumo propio. Hoy en día mucho dinero llega gracias al turismo. Miles de viajeros llegan atraídos por las zonas incas ricas en extravagancia y misterios. También existe una gran cantidad de museos donde se exhiben diversos objetos extraídos de las tumbas antiguas en la costa norte de Perú. La vieja sabiduría de los pueblos originarios llama la atención de casi todos los ciudadanos del mundo. La conexión entre naturaleza y civilización se encuentra muy bien en el Perú. Mucha de la rica historia y diversidad del pueblo peruano bebe de su ecosistema tan asombroso. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasis.